Ya son las 12. Vamos a empezar. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Bienvenidos al seminario del Departamento de Física. Hoy con nosotros está la doctora María Beatriz de la Mora Mojica del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y nos va a hablar sobre el uso del efecto plasmónico en nanopartículas de oro para la detección de biomarcadores de interés médico. Entonces, te escuchamos, Betty. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, quisiera agradecer el interés por la plática y a la invitación a la doctora Roxana del Castillo para compartirles un poco sobre la línea de investigación en la que trabajo en el laboratorio de fotofísica. Y sé que muchos de ustedes trabajan con efecto plasmónico de manera teórica o experimental para que vean un poco de las aplicaciones que puede tener y demos un repasito ahí general de los conceptos, ¿no? El contenido de esta plática es darles una idea muy general de qué son los biomarcadores y su uso en medicina, discutir sobre el efecto plasmónico en nanopartículas metálicas y platicarles un par de los varios métodos de síntesis que usamos en el laboratorio de fotofísica para hacer materiales nanoestructurados o obtener nanopartículas y darles algún ejemplo ya concreto de una aplicación que hicimos para detectar un canal epitelial de sodio, que es un biomarcador que se encuentra en las plaquetas sanguíneas y ayuda o es un posible biomarcador para detectar la hipertensión de manera temprana. Finalmente, voy a darle algunas conclusiones del trabajo que hemos realizado hasta ahora y comentarles algo del trabajo a futuro que queremos hacer. Entonces, entrando en materia, ¿qué es un biomarcador y por qué son usados en medicina? Un biomarcador es básicamente un marcador biológico que puede ser asociado a un cambio, ya sea relacionado con una enfermedad, un proceso o la presencia de una sustancia tóxica. Usualmente estos cambios son cambios bioquímicos, puede ser una molécula de interés, fisiológicos o morfológicos. Por ejemplo, algunos cambios morfológicos en células sanguíneas nos pueden dar pie a pensar en el diagnóstico de alguna enfermedad como la leucemia, ¿no? Entonces, básicamente, un biomarcador es algo que nosotros podemos medir y asociar con un proceso médico, en este caso, y el esquema que les puse aquí es un esquema muy sencillito donde tenemos el analito, o sea, dentro de una muestra, imagínense que tienen sangre, tenemos un analito de interés. Solo nos importa un tipo de molécula porque estamos analizando un problema particular. Después debemos tener un bioreceptor porque de toda la muestra solo nos interesa algo particular y es muy importante que seamos capaces de distinguir dentro de toda la muestra algo que sea de nuestro interés y esa señal que percibe nuestro bioreceptor debe ser traducida a una señal medible, puede ser óptica, eléctrica, electroquímica, por poner algunos ejemplos. Y finalmente esa señal debe ser procesada y analizada para poder asociarla desde el diagnóstico de una enfermedad hasta el seguimiento de un proceso. Creo que quizá el biomarcador con el que estamos más familiarizados, que usamos todo el tiempo, desafortunadamente en México, es la insulina. La insulina no solo sirve para el diagnóstico, también sirve para supervisar el proceso y hacer ajustes, ya sea en medicamentos o en dieta de personas que sufren esta enfermedad. Entonces, con esto en mente, la idea es empezar a conocer biomarcadores para resolver problemas específicos y poder detectarlos. Y en este caso, ¿cómo los detectamos? La idea es usar nanopartículas y las nanopartículas tienen propiedades que ahora vamos a discutir, pero en particular sus propiedades ópticas como una forma de que sea nuestro transductor para que nosotros podamos procesar esas señales ópticas y poder aplicarlas en problemas médicos. Entonces, hace algo de tiempo, Richard Feynman dio una plática que se considera como la iniciadora de este interés cada vez más creciente en la nanotecnología, donde proponía hacer cosas a pequeña escala y que eso podría cambiar la física del sistema. Él lo planteaba como una solución a tener sistemas de cómputo que en su tiempo usaban todo un cuarto
y él proponía que si podíamos hacer cosas a una escala más pequeña, las computadoras o los equipos de cálculo podrían hacerse más pequeños y más eficientes. Entonces, para darnos una idea de la nanoescala, pues tengo este esquemita donde comparan desde una pelota de tenis hasta el agua, y los nanomateriales son estructuras que en una de sus dimensiones, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, presentan una dimensión en una escala nanométrica, ¿no? 1 por 10⁻⁹ metros. Entonces, ¿qué es lo particular en los materiales nanométricos? Que cuando tú tienes un material en bulto, tienes ciertas propiedades y que esas propiedades pueden cambiar cuando tú vas reduciendo el tamaño de ese material, lo vas haciendo más pequeño. Los principales efectos que se pueden ver al hacer algo más pequeño son efectos de superficie. ¿Esto qué significa? ¿Cuántos átomos tienes en la superficie por unidad de volumen o por unidad de área? Esto nos hace tener muchos átomos disponibles en la superficie para reaccionar, de manera que muchos nanomateriales, por ejemplo, los metálicos como el paladio o el oro, sirven como catalizadores. Es decir, al tener tantos átomos disponibles por unidad de volumen, su número de coordinación cambia, se pueden enlazar a más cosas y pueden llegar a ser muy reactivos químicamente. Entonces, estos efectos de superficie, que en realidad son bastante complejos, han ayudado a, por ejemplo, a ser catalizadores, pero también han ayudado a que se puedan funcionalizar los nanomateriales, es decir, pegarles diferentes cosas para que cumplan una función. Y aquí les muestro de manera breve unas simulaciones donde hacen unos clústeres y ven cómo cambia este factor que tiene que ver con los átomos que hay por unidad de volumen, cuando se va haciendo más pequeñito, este factor de dispersión, cuando se van haciendo más pequeñitos estos clústeres, ¿no? Y también cómo cambia el número de coordinación de cada elemento. Otros efectos que son de mucho interés son los efectos cuánticos. Cuando nosotros cambiamos un mismo material y lo vamos haciendo más pequeño, y cuando lo hacemos pequeño incluso cambiamos su morfología, lo que estamos haciendo es cambiar la densidad de estados, sus brechas de energía. Hay materiales que, por ejemplo, los materiales metálicos, al hacerse más y más pequeños, empiezan a tener características de dieléctricos, y también hay bandas de energía que usualmente son continuas y cuando se van haciendo más y más pequeños pueden presentar un splitting, o sea, unas pequeñas brechas de energía que no existían. De igual manera, se pueden dar efectos de confinamiento cuántico de electrones en sistemas que no los tenían, y usualmente, en todos los casos se genera un incremento en la brecha de energía. Y aquí les pongo un ejemplito. Estas son puntos cuánticos de cadmio con distintos tamaños, y pueden ver cómo estos puntos cuánticos de cadmio son luminiscentes, pero además con el tamaño se puede sintonizar el color o la emisión que tienen para distintas aplicaciones. Entonces, con eso en mente, dentro de todos los materiales que podemos ir haciendo cada vez más pequeños, polímeros, metales y eléctricos, cerámicos, yo me voy a enfocar en nanopartículas metálicas para el efecto plasmónico, particular en nanopartículas de oro. ¿Por qué? Porque el oro es un material que usualmente no es reactivo en bulto, pero es muy reactivo en escala nanométrica. Eso puede hacer que sea fácil que yo le pegue a algún químico, por ejemplo, y además presenta propiedades ópticas de interés, como las propiedades plasmónicas. Entonces, dentro de toda la gama de nanopartículas metálicas que presentan propiedades plasmónicas, una ventaja de las nanopartículas de oro es que, por ejemplo, cuando son esféricas, esta propiedad se presenta en el rango visible. Y como un ejemplo de lo que pasa cuando hacemos algo que está en bulto o que está en tamaño macroscópico en escala nanométrica, les presento algunas propiedades que tiene el oro. El oro tiene una estructura cristalina FCC, no es un material magnético y su punto de fusión es 1064. Entonces, en esta gráfica que está que está abajo de la micrografía, que aquí les muestro, que son unas nanopartículas de oro vistas en un microscopio electrónico, que pudimos darles algún patrón. Les muestro esta gráfica donde va el diámetro de la nanopartícula
y se observa cómo va cambiando su punto de fusión. Entonces, es en 1064 en bulto y luego empieza en 1000 a 20 nanómetros y vean cómo decrece de manera drástica a partir de los 5 nanómetros. Por ejemplo, si tú tienes en nanopartículas de 10 nanómetros, pues ya requieres una menor temperatura de fusión. De manera adicional, cuando tenemos nanopartículas metálicas, estas nanopartículas interactúan con la luz de forma que se generan oscilaciones colectivas de los electrones que están confinados en su superficie y esa oscilación, que se conoce como plasmón de superficie, presenta una banda de absorción característica que no existía en el material en bulto. Entonces, como están absorbiendo de manera intensa cierta longitud de onda, vemos su reflexión, ¿no? De otra manera, y entonces nosotros podemos, dependiendo del tamaño, observar diferentes colores, por ejemplo, en este sistema, que es un coloide de agua que contiene nanopartículas de oro. Dicho esto, las nanopartículas de oro nos interesan por sus propiedades químicas y por sus propiedades ópticas. Entonces, si nosotros recordamos más o menos el efecto de plasmón de superficie, podemos pensar en un ejemplo de una onda electromagnética polarizada que se comporta muy bonito y que cuando empieza a pasar o a interactuar con una nanopartícula metálica, esta experimenta un cambio, se mueve su nube electrónica conforme está pasando esta onda electromagnética y una vez que cambia la fase, regresa a su estado original y entonces se forma una oscilación. Esta oscilación es a lo que le llamamos plasmón, un plasmón superficial, y es posible explorarla o ver un comportamiento de esta banda de absorción característica que les comenté con teoría de Mie. En el caso más sencillo, cuando son nanopartículas esféricas, es posible calcular el coeficiente de extinción y predecir un poquito dónde va a absorber y por tanto dónde va a reflejar esa nanopartícula. Y les pongo aquí un ejemplo de, bueno, esta copa seguramente la ven en todas las presentaciones de plasmónica. Y en esta copita, desde hace mucho tiempo, se usan nanopartículas o polvos, en este caso es de oro con plata, para generar efectos ópticos en materiales decorativos, ¿no? Como esta copa. Entonces, nada más recordarle, que seguramente es algo que ustedes saben, que estos plasmones o estas oscilaciones de los electrones en los metales cambian si nosotros calculamos la frecuencia de plasma, la frecuencia en la que esta oscilación es máxima, es diferente si nosotros tenemos un bulto, si nosotros tenemos una película muy delgada donde podemos observar una especie de guía o de guiado de estas oscilaciones colectivas, y cuando está en una partícula confinada. Vean que para estos casos estamos considerando la función dieléctrica del medio y la función dieléctrica del material. Y en este caso N es la concentración de electrones, la carga, y a nosotros en particular, aunque hay muchas formas de usar plasmones de superficie con películas delgadas, a nosotros nos va a interesar un poquito más ver el caso de la nanopartícula confinada. Entonces, ¿para qué nos puede servir o cómo podemos usar estas nanopartículas para detectar biosensores? Bueno, nosotros podemos funcionalizar, es decir, podemos pegar cosas que me ayuden a que yo tenga una identificación específica dentro de un mar de muestra o dentro de una muestra que tenga varios analitos. Nosotros también podemos hacer sensores ópticos o bioquímicos si podemos ser capaces de detectar la señal y traducirla a algo que sea cuantitativo. Además de detectar la propiedad óptica, podemos reforzar algunas otras técnicas de medición de sistemas biomédicos como espectroscopías. Entonces, ¿cómo funcionaría algo basado en un sistema plasmónico? Pues si nosotros tenemos una banda característica de absorción, una forma de hacerlo es, si nosotros pegamos algo a esa banda de absorción, esta banda que es altamente sensible
a la función dieléctrica del medio que lo rodea, va a experimentar un corrimiento. Si nosotros somos capaces de medir ese corrimiento de manera consistente, como cambia la concentración del analito, nosotros podemos hacer una curva de calibración y con eso tener un sensor de nuestro biomarcador. Pero además, también, como les decía, ese no es el único esquema. Otro esquema de detección óptica es usar métodos de espectroscopía como Raman, IR o fluorescencia y aprovecharnos de que tenemos el efecto plasmónico para que haya una transferencia electrónica o para que haya concentración del campo eléctrico o un efecto de campo eléctrico cercano, un efecto de campo cercano, y aumentar la señal medida. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, reforzar la fluorescencia, también podemos reforzar la señal Raman o la señal IR y hacer esquemas donde al usar nanopartículas de oro hagamos más sensible alguna de estas tres técnicas que son espectroscópicas y que ya se usan con frecuencia para el estudio de biomarcadores. ¿Okay? Esos son los esquemas ópticos en los que nosotros podíamos utilizar estas propiedades de las que les platiqué a nuestro favor. Una son los efectos de superficie. Gracias a que hay tanta disponibilidad de átomos que se pueden unir, podemos de una manera sencilla pegar cosas. Y la otra es que tenemos propiedades ópticas y efectos de confinamiento y entonces nosotros podemos, en este caso no vamos a usar un efecto de confinamiento cuántico, pero podemos usar un efecto de plasmón localizado y detectar ya sea por absorción o hacer más sensibles métodos que ya usamos. Entonces, en esta tablita les muestro un ejemplo de algunos casos de éxito donde se estudian diferentes biomarcadores y en un lado les pongo más o menos la posible aplicación biomédica. Si ven, aquí hay muchas aplicaciones de optoacústica, por microscopía electrónica, midiendo una unidad de índice de refracción, que es lo que usan algunos sistemas comerciales como el Biocore. Y aquí, si ven donde dice partícula, aparecen nanoesferas, nanocilindros, biopirámides o nanopartículas de oro que están encapsuladas dentro de óxido de silicio. Y lo que quería enfatizar aquí es que nosotros, además de usar las propiedades de superficie y ópticas, también podemos tomar ventaja de que estas propiedades ópticas y de superficie cambian cuando nosotros modificamos la geometría de la nanopartícula de oro. Entonces, con un mismo sistema que es nanopartícula de oro, nosotros tenemos una librería de posibilidades. Para ponerles un ejemplo, si nosotros queremos hacer algo que requiera que se caliente una parte del cuerpo como algo terapéutico, tal vez no nos convenga usar un efecto plasmónico que esté en el visible, porque algo que no les he comentado, pero quizá ya sepan, es que cuando hay un efecto plasmónico muchas veces hay transferencia de calor. Si tú envías un láser a la longitud de onda donde se encuentra esta banda de absorción en un máximo, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren calentar algo, tendría sentido que esta banda de absorción se encuentre en el infrarrojo y eso lo pueden hacer si ustedes tienen una geometría cilíndrica. Y así pueden ustedes jugar con la geometría y conseguir que este efecto esté en diferentes longitudes de onda para diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué métodos de síntesis usamos? En el laboratorio de fotofísica tenemos, la verdad, una gama de muchos métodos de síntesis que van desde síntesis químicas y electroquímicas hasta síntesis mediante tratamiento láser. Por ejemplo, otra forma de hacer nanoestructuras, la tiene mi colega Citlali Sánchez Saqué. Ella deposita una película muy delgada y por medio de pulsos láser consigue hacer nanopartículas con cierto control de tamaño en sustratos sólidos que bien podrían ser flexibles. O bien, con el método de depósito láser, nosotros podemos hacer películas muy delgadas y después hacerles tratamientos térmicos. Yo les voy a presentar los dos que más uso. Uno es el método de síntesis químico, que es el que menos vamos a discutir, pero brevemente es la reducción de una sal de oro.
tetracloruro, la sal es este tetracloruro de oro, y es una sal que se reduce usando citrato de sodio. Cuando nosotros usamos citrato de sodio, esta sal se reduce, te queda oro, oro cero, y nosotros además agregamos borhidruro de sodio, que es otro agente que puede reducir la sal, y controlando la molaridad de esos dos, tenemos un mayor control del tamaño de nanopartícula. Y lo que obtenemos son soluciones coloidales porque esta reacción se lleva a cabo en agua destilada. Entonces, este es uno de los métodos que usamos. Yo creo que es el método más común para obtener nanopartículas de oro por medios químicos. La reducción de una sal, y se usa citrato de sodio, borhidruro de sodio. A veces se puede usar solo citrato de sodio y se agita intensamente, y en 2 horas tú ya tienes una solución cuyo color va a variar de acuerdo al tamaño de las nanopartículas, y este tamaño va a variar de acuerdo a la concentración de los reactivos. Y quizá la que me interesa más platicarles un poquito es el método de síntesis de ablación láser en líquidos para obtener estos mismos coloides, pero con una diferencia, que en los métodos químicos no podemos librarnos de los subproductos de la reacción química. Obtenemos nanopartículas de oro, usualmente están rodeadas de citrato de sodio, pero también tenemos subproductos. Y cuando usamos métodos físicos, nosotros podemos o tenemos la posibilidad de obtener nanopartículas de mayor pureza. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos en un recipiente transparente, enfocamos la luz de un láser pulsado con un lente y se genera un plasma. Ese plasma tiene la capacidad de arrancar pedacitos, clústeres de oro cuando llega a su energía de ablación, y como está en un medio que es el agua, calienta el medio y se forma una burbuja. Esta burbuja empieza a cavitar y acaba de romper estos clústeres que fueron arrancados mediante ablación láser. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método? Es que si ustedes quitan el blanco de oro y ponen uno de plata, de cobre, de un polímero, de un cerámico, ustedes con el mismo setup experimental pueden tener diferentes coloides de nanopartículas. En este caso, a mí me interesa tener nanopartículas de oro que sean de una pureza mayor que las que yo obtengo con métodos químicos. ¿Qué parámetros afectan la ablación láser? Bueno, desde el blanco que elijo, el tipo de solvente, la frecuencia de los pulsos láser, también la duración de estos pulsos, la afluencia, la longitud de onda y el número de pulsos. Todos estos factores pueden ser optimizados para que nosotros obtengamos un coloide de buena calidad óptica que después va a ser caracterizado, por ejemplo, de manera físico-química, estudiando su estabilidad coloidal, y también de manera, bueno, con microscopía para ver su distribución de tamaños, y sobre todo con espectroscopía UV-Vis para encontrar esta banda de absorción tan característica que les platicaba, y ver si al agregar un agente de funcionalización y después un analito de interés, podemos hacer estas curvas de calibración que les dije. Las ventajas con respecto a los métodos químicos son su alta pureza, la facilidad de obtención con un mismo esquema experimental, y además que hay control de geometría. Cuando ustedes hacen ablación láser en líquidos, usualmente obtienen una geometría esférica, y cuando la hacen por métodos químicos se obtienen poliedros. Muchos de ellos tienen tantos lados que son prácticamente esféricas, pero sí obtienes como una gama de geometrías, ¿no? Y bueno, hay facilidad para cambiar disolvente cuando en síntesis químicas, por cuestiones de solubilidad, tendrías que cambiar un poquito el agente reductor si tú estás cambiando el método de síntesis, ¿ok? De las desventajas es que hay muchos problemas de estabilidad porque precisamente al estar desnudas, por movimiento browniano se encuentran, se pegan y tienden a coalescer, y que si uno quiere hacer una funcionalización in situ, o sea, si tú quieres meter de una vez estos agentes químicos o estas moléculas que te pueden dar una identificación específica, en el camino en el que se está enfocando el haz láser, tú podrías tener rompimiento óptico de las especies y entonces ya no van a hacer la función que tú quieres. Una opción también es hacer primero los coloides y hacerlos ex situ, pero bueno, ahí también tienes problemas de estabilidad. Esos son problemas a resolver. Entonces, una vez que les platiqué nuestros métodos de síntesis,
Les voy a dar el ejemplo concreto, digamos que el primer resultado que hemos tenido ya en una aplicación médica. En este caso, como justo tenemos algunos problemas de estabilidad coloidal con estos coloides obtenidos por ablación láser, dada la complejidad del sistema, elegimos usar las nanopartículas hechas por métodos químicos simplemente por un asunto de estabilidad, pero consideramos que esto mismo podría escalarse a los coloides una vez que mejoremos la estabilidad de los coloides, a los coloides obtenidos por ablación láser. Entonces, el problema presentado aquí es el siguiente. Hay un desafío de la hipertensión es detectarlo a tiempo porque usualmente nosotros vamos cuando ya tenemos síntomas y hay errores en la medición porque te tienes que medir exactamente a la misma hora, en las mismas condiciones durante varios días y usualmente no lo hacemos. Ya vamos cuando nos sentimos mal. El grupo de la doctora Doris Cerecedo del Instituto Politécnico Nacional recientemente encontró un posible biomarcador en las plaquetas, que es el canal epitelial de sodio que se encuentra en la membrana de las plaquetas. Mediante técnicas de biología molecular como Western blot, determinó que era posible distinguir entre grupos de personas hipertensas y personas sanas si extraía sangre, aislaba las plaquetas y medía por Western blot estos valores. La pregunta es si podíamos hacer un método que requiriera menos pasos que el Western blot al usar nanopartículas de oro para detectar este tipo de canal epitelial, ¿no? Para ello, nosotros hicimos un estudio clínico con donadores. Bueno, ahí eran 12 sanos y 2 hipertensos. Ya tenemos mucho más ahorita. Y básicamente lo que hizo es que estos son los criterios de exclusión. Se tomó una muestra de sangre, se centrifugó y se obtuvo el suero plaquetario que fue resuspendido en PBS. Y ahí teníamos las plaquetas de individuos sanos y personas enfermas. Entonces se caracterizaron la interacción de las nanopartículas con las plaquetas sin ser funcionalizadas por técnicas de espectroscopía como IR, Raman y UV-Vis y además por microscopía electrónica. Después se agregó a la nanopartícula de oro un agente de funcionalización, es decir, algo que me va a pegar mi nanopartícula a un anticuerpo, por ejemplo, de reconocimiento, que en este caso usamos un anticuerpo que reconoce de manera específica el canal epitelial de sodio que llamamos anti-alfa-ENaC. Entonces, el segundo paso fue poner el agente de funcionalización, que es este ácido mercaptopropiónico. Si se fijan, de un lado dice HS. Ese es un grupo funcional tiol que va a tender a perder, a protonarse, a perder muy fácil ese hidrógeno y pegarse el azufre con el oro. Del otro lado me queda un grupo carboxilo, pero ese grupo carboxilo yo le puedo poner ciertos químicos para que se una mediante un enlace covalente a un anticuerpo. Y ese anticuerpo a su vez debe reconocer la cantidad de canales epiteliales de sodio, porque entre mayor sea la cantidad de canales que tienen, como se ve en esta gráfica, entonces eso me indica que el paciente es hipertenso o está experimentando una presión sanguínea intensa a la que están respondiendo sus plaquetas sobreexpresando este canal epitelial de sodio. Entonces, finalmente, íbamos a hacer una respuesta, una curva de intensidades o de calibración para conocer si podíamos distinguir entre hipertensos y sanos. Y esta fue más o menos la metodología que usamos. Aquí les muestro, por ejemplo, por UV-Vis, cómo se ve un coloide normal, no funcionalizado. Después le agregamos este ácido mercaptopropiónico que les digo que de un lado se va a pegar al oro y del otro al anticuerpo. Y después, por ejemplo, pusimos en este caso una proteína que se llama albúmina, un poco como prueba de concepto, y aquí vemos cómo se ensancha la señal, es decir, se está pegando y lo estamos detectando de manera óptica con espectroscopía UV-Vis. Repetimos este procedimiento, pero ahora sí pusimos esa proteína con el anticuerpo. Si funcionaba, si se estaba pegando, entonces podíamos dar al siguiente paso para ya no hacerlo con esta BCA, con esta proteína que se llama albúmina, sino hacerlo realmente en las plaquetas. Como funcionó, y aquí se puede observar el corrimiento de la señal, el siguiente paso fue, ok, funcionó con BCA y el anticuerpo, vamos a hacerlo con el anticuerpo y con las plaquetas, ¿no?
Y entonces aquí vemos la señal característica cuando ya están la nanopartícula de oro en sistema coloidal con el funcionalizante, con el anticuerpo que va justo a identificar a las plaquetas. Y aquí les muestro más o menos cómo quisimos confirmar que esto estaba pasando. Estos puntitos negros que ven son las nanopartículas de oro y estas cosas gigantes que tienen a veces patitas son las plaquetas, porque cuando tienen un estímulo mecánico tienden a sacar este tipo de, bueno, a cambiar su morfología para poder formar un trombo, porque esa es la función de las plaquetas. Y aquí por espectroscopía IR lo que vimos es que se formó un grupo amida, que ese grupo amida es el enlace que yo debería tener cuando hago un proceso químico y este ácido carboxílico que está aquí, en el otro extremo que no dice HS, se pega al anticuerpo. Si eso pasaba, yo iba a observar cambios en el UV-Vis, pero también por espectroscopía IR iba a observar que se estaba formando ese enlace. ¿Ok? Entonces, como la señal óptica de UV-Vis es un poquito ancha, pensamos que podría no ser suficiente para discriminar los dos grupos, y lo que se propuso fue, en lugar de ir siguiendo el cambio en la señal UV-Vis, empezar a buscar un método de estos que llaman inmunofluorescentes, donde se pone un marcador secundario y este florece en la presencia del marcador primario, y ese marcador primario a su vez reconoce lo que nosotros estamos buscando como biomarcador. Entonces, en este esquema, a diferencia del otro de solo observar cómo se corre la banda UV-Vis, aquí lo que estamos esperando es medir el fluoróforo, pero que por la presencia de nanopartículas, esta medición se haga más sensible, es decir, la intensidad de la señal fluorescente sea mayor. ¿Qué se hizo? Se puso la nanopartícula con el agente de funcionalización con un anticuerpo conjugado con las plaquetas. La misión de este conjugado es pegarse de manera específica a los lugares donde hay un canal epitelial de sodio. ¿Okay? Después se incubó 1 hora y se puso un anticuerpo secundario, que es un marcador que iba a detectar de manera específica el anti-ENaC, pero tenía un fluoróforo. Se lavó, se centrifugó y se midió en un espectrofluorómetro. Estas son las características del fluoróforo, y aquí está más o menos un esquemita del anticuerpo que tiene aquí estas 3 patitas. De un lado se va a pegar al canal epitelial de sodio, del otro lado se va a pegar a la nanopartícula de oro, ¿no? Aquí está el agente de funcionalización y en una esquinita la nanopartícula de oro. Y con uno de los extremos que le queda libre se va a pegar de manera específica al anticuerpo secundario que tiene el fluoróforo. Si tenemos suerte, la nanopartícula y el fluoróforo van a estar a una distancia tal que el efecto de plasmón, cuando son estimulados con luz, va a ayudar a que sea más sensible el fluoróforo, es decir, que muestre una mayor intensidad y que nos ayude a discriminar de una mejor manera a los sanos de los hipertensos. Y bueno, lo que hicimos fue una curva de calibración también para conocer de las plaquetas de sanos e hipertensos, en qué lugar o a qué cantidad de plaquetas se separaban mejor las señales de fluorescencia con estos bioconjugados que les platiqué. Y encontramos que en 2.200.000 plaquetas es donde se separan más las señales y se sigue conservando esto de que a mayor número de plaquetas se observa una tendencia. Después, por ejemplo, en los hipertensos ya no se observa esa tendencia y nosotros creemos que es por la forma de las plaquetas, que cuando están en una persona hipertensa se deforman y hacen más difícil que quede esta distancia óptima entre el fluoróforo y el oro. Aquí les muestro, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos un esquema de anticuerpo primario que identifique ENaC, las plaquetas y el secundario fluorescente. Si medimos su intensidad, la pueden ver en color azul claro, ¿no? Y las nanopartículas solo con albúmina. Pero cuando ese mismo esquema le agregamos el bioconjugado, o sea, tiene las nanopartículas de oro, ya pueden ver estos espectros en color rosa. O sea, bajo el mismo esquema con y sin nanopartículas de oro, se observa un incremento. Sí nos ayudó tener nanopartículas de oro y efecto plasmónico para hacer más sensible el sistema, porque pasa de menos de 5.000 cuentas a más de 10.000.
¿Ok? Finalmente, aquí les muestro algunos resultados preliminares donde pudimos, este es un diagrama de cajas y bigotes, pudimos observar una diferencia en la intensidad de sanos e hipertensos. Y bueno, rápidamente nada más decirles que estamos intentando hacer funcionalización también en sistemas coloidales que se obtienen por ablación láser. Este es un ejemplo con un polímero. Aquí se ve el ensanchamiento de que sí se pegó el polímero, sin embargo, nosotros observamos que si nosotros usamos este mismo polímero para las nanopartículas hechas con químicos y hechas con ablación láser, cambian muchos. Por ejemplo, aquí estamos usando nanopartículas hechas con agua que se van a transferir a otro tipo de solvente mediante este agente polimérico. Y cuando nosotros hacemos eso, vemos que en el caso de la síntesis química, sí hay tal transferencia, sí pasan de la fase acuosa a un solvente orgánico sin problemas, pero cuando es una nanopartícula por ablación láser, no es capaz de ser transferida y se queda en su fase acuosa. Eso nos da pie a pensar que no estamos hablando de las mismas propiedades de superficie y que tenemos que usar otro tipo de estrategias para funcionalizar las nanopartículas hechas por ablación láser. Hemos tratado de usar diferentes disolventes que sean biocompatibles, como aceites vegetales mediante ablación láser. Y finalmente, como una estrategia para mejorar la distribución de tamaños y por tanto estabilidad, lo que hacemos ahora es dar un tratamiento láser a los coloides que obtuvimos por ablación láser, después los ponemos en una cubeta, les damos unos pulsos láser y tratamos de degradarlas para obtener una mejor distribución de tamaños. Si tenemos un tamaño homogéneo, la respuesta óptica debería ser mayor, más intensa. Y aquí les pongo un espectro, las que obtuvimos por ablación láser son rojas y después de que les dimos unos pulsos láser y las fragmentamos, son las negras. Se ve un espectro mucho más delgado e intenso, bueno, más intenso. También el tamaño de nanopartícula, el original es como verdecito. Probamos varias condiciones de energía y encontramos una óptima a 60 donde disminuye disminuye el tamaño. Probamos también con DLS y aquí les muestro algunos espectros de UV-Vis donde se ve un corrimiento debido a este tratamiento láser porque estamos tratando de controlar otra vez la distribución de tamaños para mejorar la estabilidad y poder hacer algo como lo que hicimos en el ejemplo de hipertensión, pero ya con estos sistemas coloidales. Mis conclusiones son que las nanopartículas de oro pueden utilizarse para el desarrollo de sensores ópticos de gran sensibilidad. Tuvimos una respuesta favorable con el ensayo inmunofluorométrico y ahorita estamos tratando de caracterizar 100 muestras de diferentes pacientes para pasar a la siguiente etapa clínica de validación de este método para ver si puede ser usado para un diagnóstico de hipertensión. Y bueno, las nanopartículas hechas por ablación láser demuestran potencial para ser usadas tal como las químicas. Sin embargo, hay que trabajar mucho sobre entender la diferencia de cómo se pueden funcionalizar unas y otras y mejorar la estabilidad. El trabajo futuro, como les digo, es la validación clínica y explorar las propiedades químicas de ambos tipos de coloide y hacer materiales híbridos con otro tipo de nanopartículas o materiales que hacen en mi grupo de trabajo. Les presumo mi grupo de trabajo y mis estudiantes, los que están en rojo se graduaron en pandemia, entonces estoy muy orgullosa porque fue muy desafiante. Mi grupo de trabajo no solo hace este tipo de materiales nanoestructurados, también estudian sistemas fotoacústicos, hacen películas delgadas y estudian interacción luz-materia. Entonces, si ese es su interés, la verdad es que mis compañeros y yo estamos en la mayor disposición de charlar con ustedes sobre nuestros proyectos, de que si se interesan, se comuniquen con nosotros. Estos son mis colaboradores del ICAD, mi colaboradora, la doctora Doris Cerecedo, que fue parte fundamental en este proyecto de hipertensión y mis colaboradores de otros institutos y agradezco mucho su atención a este seminario y la invitación. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Le pedimos a los asistentes aquí al Zoom que encienda su micrófono para darle un aplauso a Betty por la plática que estuvo muy interesante. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay un comentario y una pregunta en la página del seminario. Fabiola Hernández dice excelente. Claudia Bautista, felicidades doctora Beatriz. Omar, excelente presentación. Y hay unas preguntas. A ver las preguntas. Había una pregunta y ya la perdí. ¿Cómo se da el confinamiento de las nanopartículas metálicas al interaccionar con la luz de los equipos espectrofotométricos? Bueno, ahí tal vez mezclé un poco los conceptos porque el confinamiento cuántico usualmente se da en los, bueno, se da en los puntos cuánticos muchas veces, ¿no? O en sistemas donde hay, bueno, se los pongo acá. Lo que nosotros estamos viendo o lo que nosotros usamos para mejorar los sistemas, la señal en sistemas espectroscópicos es este fenómeno de plasmón de superficie. Creo que eso es lo que se pudo confundir, que es cuando la luz interactúa con la nanopartícula y los electrones sienten el campo, se van hacia un lado, lo dejan de sentir, se van hacia el otro y empiezan a oscilar. Esos son los plasmones. Otra cosa es el confinamiento cuántico, que a veces al estar, por ejemplo, en los puntos cuánticos, ahí tienes en 3 dimensiones una estructura nanométrica. Entonces, se forman barreras de potencial para los electrones. Eso pasa cuando tú tienes puntos cuánticos. Realmente en las 3 dimensiones tienes una estructura nanométrica y ahí es más fácil que tú encuentres un electrón confinado y al estar confinado es más fácil que presente estos fenómenos de emisión. Por eso, dentro de las nanoestructuras, pues no necesariamente metálicas, pero de las nanoestructuras, por ejemplo, muchas semiconductoras, cuando se llevan del bulto a hacer puntos cuánticos, presentan emisión. Un ejemplo es el sulfuro de cadmio, ¿no? Que es el que les presento aquí, pero yo hago silicio poroso y también del silicio lo voy reduciendo, reduciendo, reduciendo y cuando me quedan nanocristalitos, también ahí tengo emisión de luz porque justo estoy generando como barreritas de potencial para los electrones. Pero ese es otro fenómeno que ahorita no estamos usando. Si nosotros queremos hacer puntos cuánticos, yo creo que también por el método de ablación láser se podrían obtener puntos cuánticos. Ahorita estamos usando nanopartículas metálicas. Entonces, a lo mejor esos son como dos efectos diferentes. El que estoy usando para mejorar la señal óptica es el efecto de plasmón, pero los nanomateriales, algunos presentan efecto de confinamiento cuántico que se usa en sistemas que sustituyen a estos fluoróforos, ¿no? Muy No bien. sé si quedó claro. Juan Banti pregunta, ¿es posible implementar la técnica litografía coloidal para crecer nanopartículas sobre un sustrato? Sí, sí, yo creo que sí es uno de los métodos que se puede usar. Por ejemplo, si tú quieres calentar localmente con un láser, que es lo que hace mi colega Citlali, ella tiene condiciones para que en una película muy delgada, al incidir un pulso láser por temperatura, se formen nanopartículas. Pero si tú además pones unos polímeros o haces un poco de litografía o haces interferometría y te llega esa luz o ese pulso exactamente en áreas donde tú quieres, bueno, en esas áreas se te van a formar nanopartículas y en las otras no. Entonces yo creo que se podría hacer quizá con esta metodología que les platico que hace mi compañera, ¿no? De incidir pulsos láser sobre películas muy delgadas de metales, por ejemplo. Muy bien. Abraham García pregunta, ¿han estudiado las técnicas que mencionó de funcionalización con materiales como el eh, oro, no me sé la fórmula química, si quieres
ahorita te la paso, si quieres cambio la pregunta. ¿El efecto superficial de resonancia plasmónica también puede darse para la síntesis verde con reductores biológicos? Sí, el chiste es que tú tengas nanopartículas, o sea, mientras tú tengas esta condición de una nanopartícula, no importa con qué método llegues a la nanopartícula, o sea, si empezaste con algo muy chiquito y lo fuiste creciendo con estos métodos muy sofisticados, o si simplemente fuiste reduciendo una sal, y esa sal la puedes reducir con un método, con un reductor verde, hasta con té verde, teniendo la sal tetracloroáurica, puedes llegar a la nano. Y una vez que tienes la nano, si la haces interactuar con luz, a ciertas longitudes de onda va a tener este efecto. Ay, a ver el chat, perdón, ya Sí, voy es a ver la el chat. pregunta porque la fórmula química me pierdo porque soy física y no me... Ah, sí. Ah, sí, con estas nanopartículas magnéticas, ¿no? De óxidos de hierro, de hierro. Dice que si han estudiado técnicas, Adriana pregunta que si hemos estudiado técnicas con materiales híbridos, que son nanopartículas de oro, que además tienen como este híbrido con unas nanopartículas magnéticas. No las hemos estudiado, pero sí se trata de, o sea, yo he visto estos sistemas híbridos y los tratan de usar mucho en terapia con temperatura, ¿no? O como marcadores magnéticos también. Nosotros no hemos estudiado ese sistema, pero sé que es un sistema que es aplicado de forma, o que se busca tenga aplicaciones terapéuticas. Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo se encuentra el desarrollo y apoyo de este tipo de investigaciones en nuestro país? Bueno, nosotros, afortunadamente, en el grupo en el que trabajo, todos son bien chambeadores y tratamos de someter algunos proyectos y nos apoyamos todos entre todos, y esa ha sido nuestra manera de subsistir. Me parece que una de las ventajas de dirigirte a problemas médicos es que es más sencillo justificar la pertinencia de tu investigación. Y entonces a nosotros que nos gusta muchísimo la ciencia básica, podemos siempre explorar cosas de ciencia básica sobre pretexto de que tiene una aplicación médica. Y mi punto es que sí hay financiamiento, ahorita es un poco delicado, ¿no? Con el tema de los fideicomisos, pero en particular el proyecto de hipertensión tiene un financiamiento del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México para llegar a su fase clínica. Y creo que una de las cosas que podemos hacer en nosotros a los que, por ejemplo, nos gusta mucho hacer ciencia básica es empezar a buscar qué aplicaciones tiene lo que hacemos para empezar a conseguir financiamiento, eh, pues por esa vía. Esa sería como una recomendación, ¿no? Busca qué aplicaciones tiene, en particular en las aplicaciones médicas, pues está el dinero de las farmacéuticas, entonces, o se ve como algo de interés por la aplicación y es una forma pues de fondearte, ¿no? Como el anglicismo, pero sí de financiarte. Muy bien, otra pregunta. ¿Están considerando otros tipos de nanopartículas en tu proyecto? Sí, a mí me gustaría hacer nanopartículas de óxido de grafeno. Ya tengo mis películas delgadas para hacerlas por ablación láser. También hacemos, bueno, yo hago silicio poroso, luminiscente y en multicapas para fotónica. Y me gustaría hacer quantum dots también por ablación láser. Y la verdad es que en el grupo en el que trabajo, los materiales que hacen van desde los ferromagnéticos hasta, por ejemplo, nanopartículas, pero en sustratos sólidos, que ahora me interesan mucho porque, como les comentaba, uno de los problemas al implementar es la estabilidad. A veces cuando vas poniendo el químico de funcionalización y la plaqueta y no sé qué, tienes que ir lavando y pierdes muchísimas nanopartículas. Y en el caso de coloides que no son tan estables como los químicos, pues se te va toda la nanopartícula, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, una opción que veo es hacerlo en sustratos sólidos, y pues sí, estamos explorando diferentes materiales, no es el único, los sistemas coloidales. Me parece que sería sensato empezar a pensar en sistemas ya sólidos para, desde portabilidad hasta evitarte el problema de la estabilidad que hay en los coloides. Y bueno, toda esta gama que te digo que hacen en mi grupo de trabajo. Muy bien.
Otra vez, típicamente, ¿cuál es la presión de vacío en la técnica de ablación láser? Bueno, yo lo hago sin vacío y en el ambiente, porque con la ablación lo único que necesito es enfocar y en el foquito se genera el plasma y yo pongo hagan de cuenta que yo pongo el blanco un poquito sumergido en la superficie, bueno, yo no, sino Jan Nibs Tovar, que es el que está a cargo de generalmente los experimentos, él pone. Se sumerge un poquitito el blanco y se hace en el líquido donde vas a colectar las nanopartículas y pones un lente, por ejemplo, nosotros lo ponemos abajo y en el foco se genera el plasma. ¿Ok? Lo de la cantidad de vacío usualmente se usa cuando utilizas técnicas de ablación láser para hacer depósito de películas. Ahí sí tienes una cámara de vacío, haces vacío y después empiezas a ablacionar un blanco y enfrente le pones un sustrato donde va a crecer tu película. Pero en nuestro caso, pues todo es a temperatura y, bueno, a temperatura ambiente, sin ningún vacío. Simplemente es enfocar y poner en el líquido que tú quieras colectar tus nanopartículas. Muy bien. Tienes muchas preguntas, Betty. Ay, ¿Cuál es la forma geométrica más adecuada de la NPS una vez funcionalizada para esta aplicación? bueno, a nosotros nos conviene, por el fluoróforo que usamos, pues nos conviene la esférica, ¿no? Que es en el visible, pero si quisiéramos, por ejemplo, hacer algo térmico, que el efecto de plasmón estuviera en el infrarrojo, sería un nanocilindro. Si quisiéramos hacer CERS, o sea, Raman amplificado, ahí nos conviene tener estos hotspots, nos conviene tener cargas en las puntas y ahí sería como prismas o hasta nanopiñatas hay. Les juro que hay. A ver, por acá Esa estaba ya el esa es fluoróforo. la que te hice apenas. Sí. Eh, Aquí está el fluoróforo, es 488 el fluoróforo, entonces nos convenía tener por ahí en el visible la respuesta. ¿Han pensado en preparar su sistema de detección en un dispositivo on a chip? El Lab on a Chip, sí, sí sería maravilloso. Sé que es algo que hacen muy bien en la Facultad de Ciencias. Son como los siguientes pasos, ¿no? Empezamos en un sistema coloidal, donde es más fácil que reaccione la nano, porque está toda la nano flotando. En un sistema sólido, pues tienes solo un cachito expuesto, ¿no? Hay menos área superficial, pero sí nos gustaría llegar a lo sólido y luego en un lab on a chip, que es ya un dispositivo, ¿no? Un dispositivo completo. Si les interesa, me parece que tienen un laboratorio nacional en su Facultad de Ciencias donde hacen eso de una manera muy sobresaliente, lo del lab on a chip, échenle un ojo ahí a su laboratorio nacional. Sí, quisiéramos llegar a eso, nos gustaría. Bien. Otra pregunta. ¿Puedo detectar nanopartículas de oro por su efecto plasmónico para la excitación láser mediante espectrofotometría Raman? Sí, pero es todo un asunto porque, como sabes, cuando haces espectroscopía Raman, pues los metales no te dan señal. Entonces, a veces, a mí me ha pasado, si están muy juntitas las nanos, se portan un poco como el metal y se ve una bandota fluorescente. Y la idea de tener el efecto CERS es que las nanopartículas estén a suficiente distancia, o sea, que estén de lo que vas a detectar y que no sean muchas para que se comporten como nanos y no te salga esta señal como gigante que no te deja ver las bandas. Entonces sí se puede, pero encontrar las condiciones de concentración de tus nanopartículas y qué tan lejos o cerca están distribuidos en tu sustrato no es trivial. O sea, hay que buscar mucho en qué lugar te queda en esa condición para hacer CERS, por ejemplo. Muy bien. Creo que esta es la última pregunta. Estamos luego un poco desfasados en Facebook. A lo mejor llegan un poco más de preguntas. Pues te agradecemos, Betty. Muchas gracias. Estuvo muy interesante tu plática. Tuviste muchos espectadores. Este, y pues si no hay más preguntas. Ah, sí, aprovechando.
Juan Banti de nuevo, aprovechando que mencionó otros materiales, ¿qué tipo de proyectos nano están desarrollando con materiales ferromagnéticos? Bueno, ahí la encargada del changarro voy a aprovechar para hacer propaganda. Y haz propaganda, por favor. La doctora Rosalba Castañeda Guzmán es la encargada de hacer ferromagnéticos y tiene un proyecto ahorita de ciencia básica, así que esta es la dirección a la que tienes que escribir si te interesa. Están haciendo sistemas incluso multicapas, muchos los depositan por depósito por láser, con láseres pulsados de estas películas delgadas que te digo. Y justo ahorita ella tiene un proyecto al respecto, entonces seguramente ella te podrá dar más luz y te recomiendo que le mandes un correíto. La verdad es que se trabaja muy a gusto en el grupo, entonces mándale un correo, ella es la que te va a dar más información sobre este tipo de sistemas. Muy bien. Llegó otra pregunta. ¿Podría comentar nuevamente el efecto de fluoroforo en el fenómeno? Ah, sí. El chiste aquí es aprovechar el efecto de plasmón, que tenemos estas oscilaciones colectivas, para un poquito tener un efecto de campo cercano que me permita mejorar la emisión del fluoróforo. O sea, que en lugar de que me dé 2 cuentas, me dé 5 cuentas, ¿no? Para que yo sea todavía más sensible en mi sistema de detección. El chiste aquí es aprovechar el efecto de plasmón, que tenemos estas oscilaciones colectivas. Perdón. Ay, sí, sí, perdón. Sí. Entonces, te muestro esta esquemita. Esta es una plaqueta y aquí se supone que la membrana tiene este canal epitelial de sodio y tienes tu anticuerpo, que en este caso es una integrina, tiene 3 patitas. De un lado va a identificar de manera muy específica este canal, que te digo que si hay de más, tienes hipertensión y si no, no. Del otro lado, tiene una patita que identifica de una manera muy específica un anticuerpo secundario, ¿no? Ese tiene un fluoróforo pegado. Ese es el que va a emitir cuando le llega la luz. Pero en una de las patitas le pegamos una nanopartícula de oro con este agente de funcionalización. Y si esta nanopartícula empieza a tener el efecto de plasmón y está a cierta distancia del fluoróforo, va a incrementar la señal de emisión del fluoróforo. Entonces ahí todo el secreto es que te quede a la distancia idónea, porque si no, el fluoróforo puede tener un quenching, o sea, se puede apagar. Se puede apagar. Entonces aquí el esquemita es usar un anticuerpo que se tiene 3 patitas. De una patita lo vamos a pegar a esto que queremos detectar en la membrana, de la otra al oro y de la otra algo que lo identifica de manera específica, pero que además tiene un fluoróforo. Y este es un ensayo inmunofluorescente. Es un poco por campo cercano mejorar la emisión del fluoróforo. Muy bien. Creo que no han vuelto no ha llegado más preguntas. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a la doctora Beatriz de la Mora por haber apoyado con esta plática en el seminario del departamento. Muchas gracias. Los invitamos para la próxima semana para un nuevo seminario aquí en el departamento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.